Hola, profe. Aquí ya se muestra la práctica 2, montaje de un circuito que controla la puesta en marcha de un ventilador. Como se puede observar, tengo la batería de litio, tengo el termistor, un potenciómetro de 50K, los dos transistores NPN y el tercer transistor PNP, el cual es un transistor de potencia para controlar una carga grande, en este caso un motor CD. Y bueno, el funcionamiento de este circuito es que cuando la temperatura del ambiente comienza a aumentar, lo que pasa es que el termistor se empieza a calentar y por lo tanto su resistencia comienza a disminuir. Entonces, cuando su resistencia comienza a disminuir, la corriente que le llega a la terminal de la base del primer transistor no es lo suficientemente grande para activarlo y por lo tanto, este transistor que es el primero queda en un estado de corte, es decir, abierto. Y debido al divisor de voltaje que hay en la región de la base, en la terminal de la base del segundo transistor, lo que pasa es que le llega la suficiente corriente para que se active. Es decir, cuando este transistor, el primero, está inactivo, el segundo está activo. Entonces, cuando el segundo se activa, el tercero también se activa, accionando la carga. Es decir, que cuando la temperatura aumenta, el motor enciende, como un tipo de sistema de ventilación. Ese es un caso. Ahora, en el caso de que la temperatura disminuye, la resistencia del termistor comienza a aumentar otra vez y por lo tanto el divisor de voltaje que hay en la región de la base del primer transistor crea una corriente suficiente para que el primer transistor se active y por lo tanto cuando el primer transistor se activa, lo que pasa es que la corriente que le llegaba al segundo transistor ahora se va al primer transistor debido a que la región emisor-colector se ha cerrado como un tipo interruptor y por lo tanto ya no hay corriente suficiente para activar el segundo transistor. Entonces, cuando no se activa el segundo transistor, el tercero tampoco y por lo tanto la carga no se enciende. Entonces, cuando la temperatura disminuye debajo del punto especificado, el motor se detiene. Con el potenciómetro yo puedo ajustar la temperatura o el punto específico de temperatura a la cual se activa el circuito. Y bueno, para ver el funcionamiento, el circuito ya está conectado. Voy a calentar el termistor con un encendedor y se supone que cuando comience a aumentar la temperatura el motor debe de girar. Vamos a proceder a hacer la prueba. Ahí se observó, ya se activó. Y vemos que se desactivó debido a que una vez que nosotros retiramos el encendedor, la temperatura del termistor comienza a disminuir otra vez y por lo tanto su resistencia comienza a aumentar, desactivando al motor. Si nosotros volvemos a calentar el termistor usando un encendedor, lo que pasa es que la resistencia del termistor disminuye y entonces se activa el motor. Vamos a proceder a hacerlo otra vez la prueba. Ahí se vio. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Si yo modifico la resistencia variable, observamos que ahora necesitamos calentar un poco más el termistor para que el circuito se active. Ahí está. Entonces, por mi parte sería todo.